Bien, seguimos en La Mira. Estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Y como decíamos, nuestro invitado, el periodista Werner. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerte. Gracias. Y para arrancar, te la tiro toda, con esa herramienta que es el periodismo de datos, digamos. Ustedes, uno de los temas que se metieron a investigar fue precisamente el de la financiación de los partidos políticos. Seguramente se han encontrado con muchísima cosa, pero digamos, hablemos de lo más grueso, ¿no? Pensando en que acá hubo partidos políticos que aprobaron una ley que se regulaban a sí mismos. Sí, nosotros encontramos más cosas de las que pensábamos. Ajá. En un primer momento, porque lo que hicimos fue entrar en la página web de la Corte Electoral, donde están las declaraciones de los partidos políticos de la elección del 2009, donde ellos dicen quiénes financiaron su campaña electoral. Toda esa documentación está en documentos individuales, por lo tanto no se pueden comparar, no se puede establecer una relación entre unos y otros. Lo que nosotros hicimos fue extraer de esa documentación todos los datos de todos los partidos, armar una base de datos y a partir de ahí empezar a comparar. Por ejemplo, ver qué empresas coincidían en poniendo dinero en todos los partidos, ver por departamento, por número de lista, qué candidatos aportan para su propia campaña, cuánto dinero dicen los candidatos que recibieron de forma anónima, que es una de las cuestiones que está muy bien delimitada en la ley, y allí encontramos, por ejemplo, más de 80 violaciones a la ley en todos los partidos políticos. 80 violaciones a la ley en lo que tiene que ver con las donaciones anónimas, que pueden llegar hasta 8.000 pesos, ¿no? Exacto. ¿Y de qué tipo de violaciones y son? Encontramos donaciones anónimas de $500.000 de pesos, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? Acá tenemos un colega que, hurgando, encontró que los partidos políticos de este país, violando la ley que ellos mismos votaron, una ley que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con financiación, y todo lo que tiene que ver con dinero y política, ¿qué más? Bueno, en el tema de las donaciones anónimas, además hay un gran problema, ¿no? Porque la gran pregunta que nos surgió es, ¿quién puso ese $500.000 de pesos que no quiso revelar su identidad y por qué el partido político lo acepta? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué le pide una persona o un empresario a un partido político para donarle todo ese dinero amparado en el anonimato? Pero además encontramos también que hay empresas que tienen contratos de obra pública con el Estado que están expresamente prohibidos por la ley, que también aparecen donándole al Estado. Y además, cuando encontramos esos ejemplos, nos preguntamos qué pasó con esas empresas después de la donación. Y nos encontramos con varios casos de empresas que, además de haber violado la ley en el momento de donar el dinero, luego consiguieron nuevos contratos con el Estado y consiguieron millonarias exoneraciones tributarias o promoción de proyectos de inversión por parte del Estado. Vamos a ordenarnos un poquito, porque con esa calma así está diciendo cosas tremendas. La ley prohíbe aportar a los partidos a aquellas empresas o empresarios que tengan contratos de obra pública con el Estado. Pues bien, los partidos políticos, que hicieron una ley para regularse a sí mismos, primero aceptaron que empresas y empresarios, uno de ellos es Urnequian, ¿verdad? Sí, Eduardo Urnequian y su hijo Martín. Y su hijo Martín, permitieron que ellos que tienen obra pública donaran, aceptaron esa donación. Pero luego, además de haber aceptado esa donación, posteriormente se le concedieron nuevas obras públicas a estos donantes que donaron ilegalmente.
Y bueno, el caso de Urnequian además se vuelve muy reciente porque el gobierno acaba de extenderle la concesión de la obra del aeropuerto de Carrasco 10 años más. Es decir, la concesión se extiende ahora hasta el 2033. No solamente hubo nuevas concesiones, sino que algunas que había se las ampliaron y hubo también exoneraciones impositivas. Porque de hecho, si la ley se hubiera cumplido y se hubieran detectado estos casos, no solo las empresas estarían excluidas de cualquier tipo de licitación pública, sino que además los partidos políticos deberían pagar también una multa importante. Exacto, sí. La ley establece que la multa debe ser para los partidos políticos del doble que la donación recibida. Es decir, en este caso, Martín y Eduardo Urnequian donaron 1.120.000 pesos, si mal no recuerdo, a la campaña del Frente Amplio, por ejemplo. Por esa donación el Frente Amplio debería pagar una multa del doble. Pero no solo le donaron al Frente Amplio. Este es un caso muy particular porque le donaron a todos los partidos políticos. Le donaron más al Frente Amplio, Eduardo Urnequian solo al Frente Amplio, pero su hijo Martín, que es el director de Corporación América, que es el grupo económico de la familia, le donó a todos los partidos políticos. Al Frente Amplio 560.000 pesos, al Partido Nacional 416.000, al Partido Colorado 200.000 y al Partido Independiente poco más de 50.000. Cuando es clarísimo que en el momento de hacer la donación, él tenía una concesión de obra pública. Y pocos días antes de hacer la donación, todos vimos por televisión a Eduardo Urnequian cortando la cinta junto al presidente Tabaré Vázquez y al expresidente Jorge Valle en la inauguración de la terminal del aeropuerto de Carrasco, la nueva terminal. El que dona no tiene sanción. El que dona tiene sanción, en el caso del contratista del Estado, la ley hace una diferencia entre servicios, entre contratos de servicios, que sería, por ejemplo, el que brinda, por ejemplo, el de una red de cobranzas que cobra facturas públicas, ese es un servicio, o el de contrato de obra pública, que es claramente el del aeropuerto, o de una carretera, o de una represa. El que tiene un contrato de servicio sí puede donar, poco, tiene un límite para la donación, pero el que tiene contrato de obra pública está totalmente prohibido de donar. Y en ese caso, tanto la empresa como todos los integrantes de la directiva de la empresa, si donan, van a estar impedidos de suscribir un contrato con el Estado de por vida. La ley no fija un plazo, no dice durante tantos años. Fede. Bueno, estamos hablando de transparencia, ¿no? Digamos que si los partidos políticos realizan una ley para transparentar, digamos, o con intención de mostrarse más transparentes, no solo tendríamos que ver la cantidad de información que nos da, sino también la calidad de esa información. Vos, Fabián, manejabas que, bueno, estamos hablando de más de 100 documentos que se publicaban en la web. Entonces, eso, decirlo, queda lindo. Queda lindo, es decir, nosotros dejamos ahí la información disponible. Sin embargo, esa información no era, hasta ahora, hasta que ustedes le dedicaron horas de trabajo, no era procesable, no era trabajable, claro. Nadie podía extraer conclusiones a partir de esa información. Pero además, dentro de esos mismos documentos, había de todo, ¿verdad? Tú me comentabas en una oportunidad de que habían encontrado incluso hojas de cuadernola escaneadas, escritas a mano. ¿Haciendo la liquidación ahí? Claro, sí, como una libreta de almacenero, digamos. Sí, la Corte Electoral le provee a los partidos de una planilla en formato Excel para que los partidos la bajen y la completen allí y después la vuelvan a subir a la web. Encontramos casos, como vos decías, de partidos, de sectores políticos que imprimieron ese listado y lo llenaron a mano, otros que lo llenaron en la planilla Excel, la imprimieron y luego la escanearon y la enviaron por fax. Es decir, esa es una parte de la ley que no está expresamente explicada en el texto. Pero bueno, uno entiende que si la Corte le provee una planilla electrónica, el partido debería llenarla de manera electrónica. Sí, ahí la legislación es también, en cierta medida, deja un
un bache, ¿no? Porque no obliga a utilizar un determinado formato, solamente sugiere un formato que está disponible. Y ese formato además contiene un montón de información que algunos partidos decidieron darla, otros no, y hay algunos datos que ninguno de los partidos decidió disponer. Por ejemplo, el Frente Amplio, que es a nivel de fórmula es la más extensa, o por lo menos la que más desglosa los diferentes gastos que hace, habla, y fuentes de ingreso, habla de los ingresos generados por ventas de lapiceras, por ejemplo. Pero sin embargo, ni el Frente Amplio ni ningún otro partido decide expresar cuál fue el gasto en, por ejemplo, minutos de televisión, que es el principal componente del gasto de los partidos políticos en campaña. Y además el esquema que sugiere la Corte Electoral dice que hay que determinar, bueno, cuántos minutos en tal canal, en determinado horario, cuánto costaron esos minutos, y eso se presta y se ha prestado históricamente para ser una fuente de financiamiento encubierta de los partidos, ¿no? Porque si yo le doy... Los canales de televisión no figuran ahí, pero de alguna manera... No figuran los canales de televisión, no figura ningún medio de comunicación ni ningún medio de publicidad. Están poniendo por vía indirecta a través de buenos precios o de rebajas, por ejemplo, en la... Por ejemplo, nosotros cuando preparábamos este informe, Marcela Maceda nos contaba de que la senadora Constanza Moreira comentó que ella le pidió al resto de los candidatos en las primarias, negociar en bloque, en conjunto, con los canales de televisión y con otros medios, los espacios de publicidad. Sin embargo, ninguno de los otros candidatos le siguió el tren con esa iniciativa. Ustedes han ido más allá del trabajo porque digo, por un lado descubrieron en un momento en que había empresarios que no estaban habilitados para financiar y financiaron. Pero además siguieron un poquito más la historia y vieron cómo luego ese empresario que aportó dinero de manera ilegal era beneficiado por el gobierno. O sea, con lo cual ustedes no solamente demostraron que no solamente no son, sino que tampoco aparentan ser, digamos, ¿no? Da para pensar lo peor. ¿Ustedes qué hicieron con esta información? ¿Simplemente la colgaron? ¿Saben de que porque yo tengo entendido que la Junta Anticorrupción estaba en poder de esta información, sí, y está trabajando para ver si la puede llevar a la justicia? Sí, Transparencia Uruguay, que es la filial local de Transparencia Internacional, tomó la publicación y presentó una denuncia en la Corte Electoral y otra en la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es la que maneja las declaraciones patrimoniales de los políticos. Hay otro aspecto que no mencionamos que también es bastante llamativo, que a nosotros nos llamó la atención, que es la donación que hace cada uno de los candidatos. Porque, por ejemplo, el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, es el candidato que aparece primero en las donaciones a sus sectores. Donó más de 7 millones de pesos para la campaña de su sector. Y en este caso la ley no obliga a los candidatos a decir si ese es su propio patrimonio o de dónde sacó el dinero. El segundo creo que es Pedro Bordaberry, si mal no recuerdo. Pero sería bueno que la Junta de Ética Pública, por ejemplo, le pidiera a esos candidatos que han donado tanto dinero para su propia campaña de dónde tomaron el dinero. No está previsto, ¿no?, en la ley. No. O sea que el tipo puede venir con 70 millones de dólares, pinga, y nada. No está previsto que diga... Solo está previsto, la ley solo establece que la Corte Electoral podrá investigar en caso de una denuncia de parte o en el caso de que por alguna razón la Corte sospeche que hay alguna irregularidad. Pero está claro que en estos 5 años, desde 2009 para acá, no ha habido ninguna investigación de la Corte Electoral. Estamos hablando de datos publicados en el año 2010. Digamos, a principios de 2010. No son datos recientes, sino que es información que estaba ahí y que recién ahora, cuando se generan herramientas y profesionales que están dispuestos a hurgar en esta información, es que se empieza a generar... Es un trabajo que tendría que haber hecho la Corte, ¿no? Es un trabajo sin duda. Tendría que haber hecho la Corte y haber detectado esto, ¿no? Lindo lugar aparte para lavar dinero, ¿no?
tenemos que tener claro además que esto está volviendo a pasar ahora, ¿no? Como decían más temprano en el informe. Claro, o sea, ahora los claro, partidos políticos están yendo a pedir Seguro. o están recibiendo empresarios que quieren donarles dinero para financiar su campaña. Seguramente, capaz que dentro de unos años, cuando esté la información, vamos a buscar y nos encontramos estos Eurnequian que donan ilegalmente y luego reciben concesiones públicas. Y estos son los datos que están publicados, porque después la calidad de la información que uno recibe le da para pensar, bueno, pero si yo tengo acá una hoja de cuadernola escrita a mano, ¿qué criterios contables, qué rigurosidad tiene la conformación de esos números? Daba igual, y además, como nadie lo iba a revisar después, daba igual poner 400.000 que 4 millones. Es vergonzoso, digamos, sería vergonzoso en cualquier caso, pero cuando son ellos mismos los que votaron la ley, que la hicieron ya, digamos, con dificultades para controlar. Bueno, por lo menos portate bien, ¿no? Ya que tenés una ley, hacer las cosas bien. No, encima de todo la hacen mal. En esto que estamos en medio de la campaña electoral, no sé si usted detecta que esto hiede a joda de una manera impresionante. Y yo te quiero agradecer y los quiero felicitar. Bueno, gracias. Por esta investigación. Esto es periodismo. Cuando a veces, lamentablemente, los organismos no hacen las cosas, a veces las hacen los periodistas, no debería pasar, pero cuando pasa da gusto. Te agradezco. Y me gustaría decir que la gente también puede buscar irregularidades, digamos. Sí. Nosotros estamos seguros que no encontramos, por supuesto que no encontramos todo. Y entrando en subestada.com.uy la gente puede usar la aplicación y sobre todo es interesante para nosotros en el interior, donde nosotros no conocemos la gente, los empresarios locales que de repente pueden haber donado dinero en las campañas locales y que hoy se pueden estar beneficiando de licitaciones a nivel departamental, por ejemplo. Está claro, está claro. Te quedo muy agradecido. Gracias a vos. Gracias, Fede. Por favor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Pronto, el préstamo de los uruguayos.